tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a nuestras emociones. Es muy importante darnos cuenta de lo que estamos ofreciendo y cuál es la razón por la que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. La razón número uno es porque el éxito en cualquier área de nuestras vidas, ventas, salud, amor, empresa, va a depender en un 85% de nuestro estado emocional, porque de este estado emocional en donde van a salir precisamente las comunicaciones y las conversaciones que nos permitan obtener los resultados deseados. Si en este momento en donde el mundo nos está desafiando a aprender a autotransformarnos, entonces necesitamos un modelo que nos permita ir mucho más allá de los tradicionales que se ofertaron en el pasado y que en este momento han venido como obsoletos. Para ello, ¿cómo sabemos que si estamos gestionando bien o no nuestras emociones? Voy a utilizar el modelo OSAR de la ontología del lenguaje para identificar dónde podemos nosotros intervenir y qué entendemos nosotros por aprendizaje para que se den cuenta a cuál puerto nos queremos llevar. El modelo OSAR, como su nombre lo indica, lo cual me parece muy adecuado, ¿por qué? Porque es un sinónimo de atreverse. ¿Atreverse a qué? Atreverse a transformarnos. Atreverse a aprender, lo cual va a implicar soltar y desaprender lo aprendido. El modelo OSAR habla de que ¿cómo sabes tú o cómo puedes medir que tu gestión emocional es eficiente? Número uno, por los resultados que estás obteniendo. Si tú estás obteniendo los resultados deseados en cualquier área de tu vida, mi consejo sería, sigue haciendo más de eso, que son las acciones. En este caso, todas las acciones se remiten a el lenguaje y la comunicación que tenemos con los demás, la cual está motivada precisamente por nuestras emociones, que son las que van a transmitir el mensaje que queremos emitir. Obviamente, si no estás obteniendo los resultados deseados en alguna área de tu vida, se debe a que las acciones que estás emprendiendo no son las adecuadas. Esto es un aprendizaje de primer nivel. Basta con que cambien las acciones para que tengas resultados diferentes. Sin embargo, en esos momentos, una variación de intentos de solución similares a los que hemos usado en el pasado ya no nos dan los resultados que deseamos. Entonces, nosotros estamos pretendiendo generar un aprendizaje de segundo nivel que es sobre el observador. El observador es esta persona que está viendo el sistema en el cual quiere intervenir desde un punto de vista según el grado de conciencia que tiene. Este punto de vista le permite tener estas acciones, estas conversaciones, los cuales dan estos resultados. Entonces, la idea de la gestión de nuestras emociones es elevar la conciencia y la calidad de comunicación que como observadores, como seres humanos, necesitamos todos. La vida nos está desafiando a transformarnos en una calidad de ser humano más consciente del que fuimos en el pasado. Debemos quedar bien claros qué es el aprendizaje. El aprendizaje lo podemos dividir en 4 facetas. Primer nivel de aprendizaje es no sé que no sé. Y es donde ahorita nos estamos debatiendo la mayor parte de la gente. Porque el no sé que no sé se refiere no a una ignorancia de conocimientos, sino a que creo que lo sé, pero lo sé mal. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendí en este momento está deviniendo como obsoleto y como lo sé todo, pues no necesito aprender nada. Entonces no sé qué no sé y es donde nos quedamos estancados en ese procedimiento. El segundo nivel de aprendizaje es cuando sé que no sé.
Esa es la ignorancia del sabio. El sé que no sé es necesario que nos declaremos incompetentes en esas áreas donde no hemos podido obtener los resultados que hemos deseado. El no sé que no sé abre una posibilidad de aprendizajes infinito. El no sé que no sé me va a permitir adaptarme, y para ello vamos a tener que utilizar dos principios, tanto el principio de realidad, la mente no debe de engañarnos, el principio de sabiduría, saber cuándo lo que digo o lo que sé es correcto, cuándo no, dónde sí, dónde no. ¿Por qué? Porque esto se está transformando. Y el tercer principio donde vamos a apoyar todo nuestro aprendizaje va a ser en el principio de humildad. Cuando hablamos del principio de humildad, no nos estamos refiriendo a pobrecito. El principio de humildad no es otra cosa más que la razón que la mente debe renunciar a tener la razón. Eso nos hace que pasemos y empecemos a adquirir nuestras competencias, sobre todo emocionales, para que se conviertan en competencias lingüísticas eficientes y nos den los resultados deseados. El siguiente nivel es sé que sé. Hasta ahí llegan las personas cuando sienten que están aprendiendo algo. Porque ya lo aprendí, ya lo sé. Sin embargo, ¿tú qué entiendes por aprender? No es lo mismo conocer que aprender. Hay gente que sabe mucho, pero no se ha convertido en un aprendizaje. Por eso tenemos que pasar al cuarto nivel de aprendizaje, que es donde queremos intervenir. No basta la información lingüística si mis resultados no son los satisfactorios. Un ejemplo de ello sería que mamá tiene un bebé que gatea y de repente empieza a caminar. Mamá va inmediatamente a tomar el teléfono y a decir: mi hijo aprendió a caminar. Pero si en el trayecto el niño tropieza, cae y se lastima, mamá llega y el niño ya no camina. Mamá no dice: el niño está aprendiendo a caminar. Mamá me dice: juro que lo vi caminar. Y ya desde ese momento ya hay muchas implicaciones psicológicas e inconscientes que hacen que el niño siente esa impotencia y que siempre va a ocupar la ayuda de una mano para que se le ayude a caminar. Entonces, ¿cómo sabemos que aprendimos? Cuando llevamos este conocimiento al nivel más profundo, cuando lo incorporamos en nosotros. Y para eso, todo conocimiento, que es la autotransformación, debe de estar integrado. Es no sé qué sé. El no sé qué sé es: tú no sabes que sabes manejar porque ni siquiera lo piensas. El no sé qué sé es realmente lo que nos va a transformar, porque estamos introyectando esa información, ese conocimiento, haciéndolo parte nuestra. Para ello debe de reunir tres requisitos básicos. Para que un conocimiento se tipifique como tal, es importante que reúna tres características esenciales. La primera, que sea eficiente. La segunda, que sea repetitivo, que sea consistente. Y la tercera, que sea autónomo, es decir, que salga del inconsciente. Y precisamente la forma como nosotros estamos gestionando es para que la mente no nada más sepa aprender y sepa, sino que quede introyectada para que se conviertan en acciones que sean eficientes, que sean consistentes, repetitivas y que sean autónomas. Es importante darnos cuenta de todo esto porque, según el maestro Echeverría, en su ontología del lenguaje nos dice que somos seres lingüísticos, que los límites de nuestra realidad están y dependerán de los límites de nuestro lenguaje, que somos seres conversacionales y que tenemos tres tipos de conversaciones: las que sostenemos con las demás, las que sostenemos con nosotros mismos y las que sostenemos con el misterio de la vida. Entonces es importante poder escuchar
para poder gestionar todo esto, sobre todo las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y las que sostenemos con el misterio de la vida, llámale inconsciente, como le llamo yo, tu yo superior cuántico, o como gustes. Me refiero a esa parte que es el misterio, cómo me comunico con esa parte de mí, que es un misterio para mí. En ese sentido, es importante que nos demos cuenta que cómo funcionan las cosas. Vámonos al aprendizaje de sé que sé. ¿Cómo sé que necesito gestionar nuestras emociones? Principio de realidad. El principio de realidad no es otra cosa más que la mente no debe de engañarnos. El principio de realidad se basa en desarrollar la capacidad más poderosa e importante del ser humano, que es la capacidad de discriminar, de hacer distinciones, de poder distinguir esto. Físicamente, materialmente es fácil distinguir un vaso de un pizarrón, de una silla, pero emocionalmente no es así, motivo por el cual confundimos las cosas porque ni siquiera podemos diferenciarlas, motivo por el cual se distorsiona nuestra realidad. Es decir, si dentro de la realidad o cualquiera de sus entidades hay algo que tú ni siquiera puedes nombrar, es porque no eres consciente de eso, por lo tanto, eso no existe para ti. Entonces, ¿cómo funciona este principio de realidad? Haciendo distinciones que son importantes en nuestro interior para poder gestionar y saber cuándo hacer caso a lo que siento y cuándo lo que siento me engaña. La primera distinción clave que es importante que aprendamos a generar internamente es aprender a diferenciar lo que es un hecho de una posibilidad. Un hecho, como su nombre lo indica, es algo que ya es. Cuando ya algo es importante que entendamos que no existe poder humano que lo pueda cambiar. Lo que sí existe, ¿por qué no lo puede cambiar? Porque ya es un hecho. Lo que sí existe es poder humano para transformar, lo cual requiere este proceso de aprendizaje para autotransformarnos, lo que es en lo que yo quiero que sea. Entonces ya estamos hablando del mundo de las posibilidades. Pero ¿qué ocurre cuando un hecho rompe nuestro estado de transparencia como actualmente está ocurriendo en el mundo entero? Un estado de transparencia es cuando la gente va por la vida sin dificultades. Es cuando la vida le va bien, todo es estable. Pero en el momento en que esa transparencia se rompe, vamos a llamarle estado de quiebre. Y ojo, este estado de quiebre puede ser real o imaginario, y en este momento la pandemia que tenemos es por quiebres producidos por la mente, no por el contexto. Pero cada vez que un hecho real o imaginario rompe mi transparencia, entro en un estado de quiebre. Este estado de quiebre me va a hacer reaccionar, porque no es una decisión, es un automatismo, con una emoción destructiva. Y ese problema de que no sabemos distinguir, porque le llamamos igual al miedo que es un sentimiento, al miedo que es una emoción y al miedo que es un estado de ánimo, motivo por el cual distorsionamos la realidad. Cada vez que un hecho rompe mi transparencia, entro en un estado de quiebre. Este estado de quiebre, ojo, me va a detonar emociones destructivas. ¿Qué es una emoción destructiva? Una emoción destructiva es la que me hace daño a mí, hace daño a alguien más o distorsiona mi realidad. Y aunque le llamemos de la misma manera, para eso son las distinciones.
Esas emociones destructivas pueden ser enojo, tristeza, miedo, culpa, resentimiento, etc. Cada vez que un hecho rompa mi estado de transparencia, detonará en mí una emoción destructiva. Y esta emoción destructiva me va a hacer reaccionar verbalmente o conductualmente de una de dos formas posibles, con una ilusión de control o con una impotencia. Un ejemplo de ello. En el modelo que nosotros estamos proponiendo para colaborar con este gran proyecto a nivel internacional de LAB, estamos proponiendo un modelo de hipnosis transformacional evolutiva, porque tiene mucho que ver con el lenguaje. En este caso voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú y yo somos gerentes y que trabajamos en la misma empresa, pero ¿por qué estoy hablando de que somos gerentes y trabajamos en la misma empresa? Para que te des cuenta quién define las relaciones en nuestras vidas. Una relación siempre la va a definir quien necesita menos al otro. Eso es fácil de identificar cuando estás en una empresa porque estamos por grados de autoridad, pero no es tan fácil percibirlo en un estado emocional y mental. En este caso voy a poner como gerentes para ponernos en igualdad de condiciones. No estás ni arriba ni abajo de mí. Pero sucede que en alguna ocasión un hecho, digamos, tu departamento depende de mi departamento porque mi departamento se encarga de semi-terminar un producto y tu departamento de darle el detallado final para sacarlo al mercado, motivo por el cual debemos de trabajar en sincronía y en armonía. Debemos de tener una buena comunicación y estar en un buen estado de ánimo. Pero sucede que en este caso el hecho es de que no te entregamos la mercancía por muchos días a tiempo. Ese hecho rompe tu transparencia. ¿Cómo vas a reaccionar? En virtud de que tienes autoridad, es decir, ilusión de control, te vas a enojar. Y como les comentaba, sucede que en alguna ocasión mi departamento no cumple en tiempo y forma con la entrega del producto con el otro equipo de trabajo. Ese hecho va a hacer que rompa la transparencia del gerente. ¿Por qué? Porque ya no va a ser como él esperaba. ¿Qué emoción destructiva va a desarrollar? Enojo. ¿Qué clase de conversación va a tener conmigo? Impulsado por esta energía emocional, una ilusión de control. ¿Qué es la ilusión de control? La ilusión de control es un poder sobre algo, es un poder sobre el hecho para forzarlo a que sea como debe de ser, es convertir el hecho en un enemigo con el que hay que luchar. Lingüísticamente hablando, ¿qué diría? Por poner un ejemplo, son unos irresponsables, por su culpa no vamos a poder entregar la mercancía al tiempo, todos, nunca, siempre, nada. Ojo con esto, el hecho de que yo oiga los gritos de mi compañero, porque no lo estoy escuchando, rompe mi transparencia, también me enojo y también como estamos en el mismo nivel de autoridad, uso mi ilusión de control para forzar al hecho a que sea como debe de ser. Pero sucede que en este caso el hecho es de, ya no es que no te entregamos la mercancía, es que me estás gritando. A mí no me andes gritando, ¿qué clase de conversación voy a tener? A mí no me andes gritando, no es un problema personal, es un problema verdad. El hecho de que yo te contradiga sabiendo que tienes toda la razón, rompes más tu transparencia, te enojas más. Sí, pero ¿qué hicimos? Convertimos el hecho que de origen era solo una dificultad
en un problema por el intento de solución, como decíamos. Vámonos sobre el mismo hecho. Ahora sucede que quien incumple con su tarea es uno abajo de ti, un empleado. Es decir, estás arriba de él en autoridad. Si tu empleado no cumple con su tarea, ese hecho rompe tu transparencia y te vas a molestar, le vas a llamar la atención. El hecho que le llame la atención a tu empleado también rompe su transparencia. También se enoja, pero aquí hay una variante. Está uno abajo de ti, por lo tanto tiene miedo, porque lo puedes correr. Uno abajo de ti puede ser un empleado, una pareja, un amigo, un hijo. Todo enojo que se reprime por miedo se convierte siempre en resentimiento. ¿Cómo va a reaccionar esta persona? Con impotencia. ¿Qué es la impotencia? Es convertir el hecho en un enemigo con el que hay que luchar para forzarlo a que sea como debe de ser, o rendirme y someterme a él. ¿Cómo va a reaccionar esa persona? Número uno, mientras le observes va a ser como que hace la tarea. Pero basta con que le des la espalda y la va a sabotear. ¿Cuál es la razón de esto? Todo lo que ocurre de aquí para arriba, así funciona la mente humana y así estamos programados desde hace mucho tiempo atrás. En todo espacio donde el resentimiento se anida, la comunicación es imposible, no nos escuchamos, nos oímos. La productividad dejará mucho que desear. Donde se anida el espíritu del resentimiento, la comunicación es imposible. Y lo peor de todo, donde se anida el espíritu del resentimiento, el espíritu de la venganza siempre estará presente. Y no es porque la gente sea mala, es algo como autónomo, que es lo que tenemos grabado de generaciones atrás. Y así es como los seres humanos creamos problemas ante nuestras dificultades y nunca pasamos a la posibilidad, a la transformación de que fuese diferente. ¿Qué ocurriría si tú puedes aceptar? Si tú puedes aceptar lo que es, aunque no sea como tú quieres o como lo esperas, tenemos que recordar que aceptar no es estar de acuerdo. Aceptar no es resignarme. Aceptar no es someterme. Obvio, no puedo luchar contra nada que estoy aceptando, porque lo estoy aceptando. Si yo puedo aceptar lo que es, aunque no sea como creo que debe de ser, ¿cuál es el estado de ánimo que acompaña a la aceptación? Vamos a llamarle estado de paz. El estado de paz es como recobrar la transparencia perdida. Y casualmente el estado de paz, como lo mencionamos anteriormente, es el ingrediente principal en un 85% para el éxito en cualquier área de tu vida. ¿Por qué? Porque es justo el estado de paz donde va a salir el poder personal. Para que tus declaraciones sean poderosas. Declarar. Aquí tenemos que hacer otra distinción. La diferencia entre ilusión de control y poder personal es que la ilusión de control es un poder sobre algo, sobre el hecho para que sea como debe de ser. El poder personal no es un poder sobre nada. El poder personal es un poder para algo, para abrir posibilidades donde estaban cerradas o cerrar posibilidades que estaban abiertas y ya no las quiero así. ¿Cómo se podríamos llevar este eje? De aquí para abajo ya es algo que tenemos que gestionar y nosotros vamos a intervenir aquí. Dentro de nuestros programas, nuestros cursos, nuestras certificaciones, aquí vamos a desarrollar la parte más activa de la comunicación. La parte más activa de la comunicación no es el habla, es el escucha.
porque hablamos para ser escuchados. Y tenemos que aprender a escuchar a diferentes niveles. Porque no solamente voy a escuchar lo que la persona me dice, sino cómo me lo dice, lo que calla, qué implica lo que me está diciendo, de qué presuposiciones proviene, qué creencias limitantes tiene para poder afirmar. Es decir, qué clase de observador es para yo poder entender por qué está reaccionando como lo está haciendo de esta manera. Entonces, nosotros vamos a desarrollar nos vamos a hacer cargo de generar las competencias para aprender la parte activa de la comunicación, que es una escucha activa. Tanto para escuchar a la mente racional como a la irracional, para entender las comunicaciones que tiene la persona con los demás, consigo misma y con el misterio de la vida. Eso es lo que vamos a escuchar. Lo motivo por el cual me va a permitir aceptar. ¿Cómo puedo aceptar que tú vengas y me grites? Bien, quedamos que lo que me hizo reaccionar de esta manera fue el que yo escuché tus gritos. Y como observador lo interpreté con molestia porque pensé que me estabas faltando al respeto y reaccioné en consecuencia. Paso 1 de inteligencia emocional. Tienes que ser consciente de lo que sientes. Si no eres consciente de lo que sientes, no vas a poder intervenir en ello. Y la mayoría de la gente no es consciente de lo que siente, por eso el culpable siempre está allá afuera. Me hacen sentir así. Paso 1 de inteligencia emocional. Soy consciente que estoy enojado. Tiempo fuera. No puedo hablar hasta que esté en estado de aceptación. ¿Cómo voy a aceptar? Aquí escuché tus gritos. Aquí oí tus gritos. Acá escuché la inquietud de tus gritos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu intención? Y me voy a dar cuenta, si logro escuchar, que lo que tú quieres es que trabajemos en sincronía para trabajar en armonía y quedar todos bien como empresa. Ya encontré la intención positiva de tu acción negativa. El poder escuchar lo que hay detrás de tus gritos me hace aceptar porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Como estoy de acuerdo contigo, eso me genera paz. Por lo tanto, ya tengo el poder personal para ver posibilidades de que no vuelva a ocurrir y cerrar las posibilidades de que vuelva a suceder de esa manera. ¿Cómo podemos llevar este eje? Si quedamos que salud emocional, si quedamos que una emoción destructiva es la que me hace daño a mí, hace daño a alguien más o distorsiona mi realidad, ¿qué es salud emocional? Salud emocional es hablar de lo que siento para no hacerme daño y pensar cómo lo voy a decir para no hacerle daño al otro. Salud emocional es como salud doméstica, sacar la basura de casa para no contaminarla y pensar cómo la voy a sacar para no contaminar la calle. A ese proceso de salud emocional, de hablar de lo que siento y pensar cómo lo voy a decir, le vamos a llamar, por ponerle un nombre, asertividad. Paso 1 de la asertividad. Ok, ya entendí tu molestia, estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo en cómo lo hiciste gritándome y no quiero que vuelva a ocurrir. Pero creo paz, ya tengo el poder personal para hacer un cambio, una transformación. Paso 1 de la asertividad. Marco conducta, jamás identidad. Nada de que eres un gritón, neurótico, histérico, paranoico, esquizofrénico. No. ¿Qué hiciste? Yo te diría algo así como, fulanito, el día de ayer me gritaste. Conducta. Paso 2 de la asertividad. Es el paso 2 de la inteligencia emocional. Tengo que serme responsable de mis sentimientos. No puedo responsabilizar nada de lo que yo siento. Fulanito, el día de ayer me gritaste, yo me sentí molesto por eso. Paso 3 de la asertividad. Digo cómo me gustaría que fuera. El día de ayer me gritaste, me sentí molesto por eso,
Me hubiera gustado mucho que me hubieras preguntado porque a nosotros también nos llegó la mercancía con muchos días de retraso. Paso 4 de la asertividad, marco en este caso una consecuencia, que en este caso es una declaración. Como salud emocional es hablar de lo que siento y pensar, esto lo debo de pensar, esto ya es más racional, aquí es donde va a ocurrir la gestión. Quiero que escuchen en mi declaración si ven alguna emoción negativa oculta en mi declaración. El día de ayer me gritaste, yo me sentí molesto por ello. Me hubiera gustado mucho que preguntaras antes. Si vuelve a ocurrir, voy a pedir a recursos humanos que nos separen del departamento para evitar conflictos, conservar nuestros empleos y estar en paz. ¿Oyeron alguna resentimiento, culpa? No voy a poder ser asertivo si no estoy en el estado de ánimo adecuado. Y es aquí donde vamos a trabajar, cómo acceder a esos estados. Y el paso 5 es, ¿quieres hablar de eso? Y así es como los seres humanos creamos problemas, haciendo cosas que no tenemos que hacer, no haciendo nada cuando tenemos que hacer algo, o haciendo lo correcto pero haciéndolo mal porque está influido por emociones negativas. ¿Queda claro hasta aquí? Bien. Todos escuchamos que según el calendario maya, el 21 de diciembre del 2012, el mundo iba a terminar. El mundo no terminó por una simple y sencilla razón. No hay principios ni hay finales. Todos son ciclos. Les vamos a llamar ciclos universales de cambio. Estos ciclos afectan a procesos humanos y a procesos no humanos. Les voy a graficar un ciclo que es de una forma muy sencilla de entenderlo, pero generalmente los ciclos son ovalados. Paso 1 de un ciclo. Vamos a llamarle fase de creación. Una fase creativa es un sueño, una meta. Una fase creativa es un objetivo. Una semilla está en fase creativa. Un óvulo fecundado está en fase creativa. El Big Bang era una singularidad en fase creativa. La emoción, que es la energía, hace que esto entre en una fase de crecimiento. El óvulo fecundado se convierte en embrión, el embrión en feto, el feto en bebé inmaduro y el bebé inmaduro en bebé maduro. ¿Quieres una carrera? Primaria, secundaria, prepa, facultad. ¿Quieres un negocio? Pues un producto, te aclientas, te promueves, ya tienes un negocio. Una pareja, conoces a alguien, sales, te enamoras, ya tienes una relación. Todo va a tener que pasar por esta fase de crecimiento. Desde mi punto de vista, solamente hay dos cosas que no saben dejar de crecer. Una es el cáncer maligno, no sabe dejar de crecer hasta que se autoconsume. Y el otro es el ego. Cuando hablo del ego me refiero a la razón, que es la que está enferma ahorita. El ego es al cuerpo, el cáncer maligno es al cuerpo lo que el ego es a la mente. Fuera de eso, todo estará en una fase de estabilidad. El bebé ya no puede crecer dentro del vientre de su madre, pero se mantiene estable. El negocio que aprendiste funciona muy bien. La relación nos queremos bien mucho. El carro nuevo que adquiriste funciona a las mil maravillas. Esta fase de estabilidad es la que todos pretendemos. Desafortunadamente, en todo ciclo universal de cambio, la inestabilidad continúa con la inestabilidad. Le vamos a llamar fase de turbulencia, que es como el verano sobre la primavera, por decirlo de alguna manera. Turbulencia. El bebé empieza con las primeras dilataciones, contracciones uterinas. El carro nuevo ya tira agua, ya chorrea aceite, ya suena como matraca.
el negocio ya no se vende, la oferta, la demanda, ya se choteó la mercancía. La relación ya nos ignoramos, ya nos maltratamos, ya nos agredimos. Es la fase de turbulencia. Si esto sigue su curso, viene el desplome del sistema, le vamos a llamar fase de caos. La fase de caos es el desplome del sistema. El bebé atraviesa el canal de parto. El carro se desviene, el negocio quiebra, la relación truena. Si esto sigue su curso, viene una fase que vamos a llamar de vacío. Esta fase de vacío los seres humanos la interpretamos como crisis. Y como en toda crisis siempre va a haber dolor. El bebé, después de atravesar el canal del parto, como en todo trabajo de parto, va a haber vacío, crisis y dolor. ¿Qué marca esto? Esto marca el fin de un ciclo, la muerte de un ciclo de codependencia biológica de una mamá con su bebé, pero al mismo tiempo que marca la muerte de un ciclo o el fin de un ciclo, marca el inicio de otro, de una relación de interdependencia biológica en donde nace un bebé que después es infante, adolescente, joven, adulto. Este ciclo siempre se repite. Un fotón tarda milésimas de segundo en recorrerlo, una galaxia billones de años luz. Los únicos que nos oponemos a este proceso somos los seres humanos, porque tenemos esta ilusión de control. Estar como antes, cuando todo estaba bien. Y aquí cerramos nuestros círculos viciosos y por eso nuestra vida se hace repetitiva. Entonces, ¿qué es lo que marcaba el calendario Maya 21? No marcaba el fin del mundo, marcaba el fin de una era. Una era en promedio dura 2000 y tantos años. ¿Cuál era la era que según los mayas estaba finalizando su ciclo en el 2012? La era de la razón. La era de la razón nace 500 años de Jesús, con los antiguos filósofos que configuraron la razón, Sócrates, Aristóteles y demás. La era de la razón fue muy útil, porque ayuda a evolucionar al mundo, la ciencia, la tecnología, la economía, todo es producto de la era de la razón. ¿Por qué? Porque la ciencia, por ejemplo, hace un descubrimiento, el cual queda obsoleto, sale algo nuevo, y por eso la era de la razón ayuda a evolucionar el mundo, la ciencia, la tecnología. Ya quedó obsoleto el iPhone X, ahora sigue el otro. Los únicos que no pasan, su inconveniente de la era de la razón es que no ayuda a evolucionar al ser humano porque nos da la razón. ¿Y qué es la razón? La pretensión que las cosas son como yo creo que deberían de ser, que es, y ese término lo tomo del pasado, cuando todo estaba bien, y nunca atravesamos por ese proceso de transformación y cambio, por esta metamorfosis. Pero parece que ahora la vida nos está instando a dar ese salto al vacío. ¿Cuál es la nueva era que va a suplir a la era de la razón en su pedestal de privilegio? Los orientales le llaman la era de la conciencia, con lo cual estamos de acuerdo. Tenemos que pasar del Homo sapiens al Homo consciente. Nosotros le vamos a llamar la era del lenguaje. ¿Por qué del lenguaje? Porque si dentro de la realidad o cualquiera de sus entidades hay algo que tú ni siquiera puedes nombrar, es porque no eres consciente de eso y no puedes intervenir en eso. Eso no existe para ti. ¿Por qué la era del lenguaje? Porque el lenguaje te sirve no solamente para describir cosas, ese es un plumón. El lenguaje hace que sucedan cosas. Porque el lenguaje no solamente te va a hacer que describas una realidad, el lenguaje hace que sucedan realidades. Lo que digas, cómo lo digas, lo que calles, puede abrir posibilidades
donde las tenías cerradas, o cerrarte posibilidades donde las tenías abiertas. Va a ser muy importante el uso de nuestra comunicación, de nuestras conversaciones, y es aquí también donde nosotros podemos intervenir, porque en este momento a nivel mundial hay una gran crisis. Hace 10 años, una de las personas que más habla sobre depresión e hipnosis, Michael Jackson, vaticinaba que dentro de 10 años depresión iba a ser la causa número 1 de incapacidad en el mundo. Actualmente la OMS acaba de confirmar 1200% más, y lo peor, disparándose en niños y en adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Por la falta de sentido. ¿Por qué? Porque ya la realidad que vivíamos ya no nos da, y sin embargo seguimos aferrándonos con uñas y dientes porque tenemos miedo de pasar ante esta área desconocida. Y andamos buscando seguridad donde se va a requerir valor, que es otra área donde vamos a tener que intervenir para desarrollar esas competencias y esos recursos que nos permitan traspasar esto y darle sentido a nuestra existencia. Que el ser humano descubra en este proceso cuáles son sus capacidades innatas, que las descubra y las vamos a potencializar, las va a hacer conscientes, las va a poner al servicio de la vida, va a vivir a través de ella, y eso le va a dar un sentido de identidad, un sentido de valía, una autoestima que nada tiene que ver con los paradigmas de que el ser humano era inmutable, que nos heredó la era de la razón, la metafísica o como le quieran llamar. Bien, si el lenguaje es una acción porque crea realidad, rápidamente voy a hablar de los 3 principales actos lingüísticos. Ya mencioné uno, declaraciones. Primer acto lingüístico sirve para describir cosas, sirve para describir los hechos. Ejemplo, esto es un plumón. Mi afirmación es verdadera, porque si a 50 personas le pregunto que si es un plumón, me va a decir que sí. ¿Qué es lo contrario de verdad? Mentira, aquí y en China. Siempre que hagas una afirmación, asegúrate que tu lenguaje se ajusta con precisión a la realidad que estás describiendo. Segundo acto lingüístico está orientado al horizonte de posibilidades, al futuro aunque sea inmediato. Les llamamos declaraciones. Escuchen esto. Cuando hagas una declaración, es el mundo el que se va a ajustar a lo que yo estoy declarando. Obvio, tu declaración puede ser válida o no. ¿Cuándo tu declaración es válida? Empecemos por el mundo de las formas. Vamos a la división de control. Imagínate un juez, te declara culpable aunque sea una mentira. Tu vida va a cambiar. Puedes pasar preso, aunque es una mentira. ¿Por qué? Porque lo está declarando un juez y toda declaración, el mundo se va a ajustar a esto. La buena nueva es que la gestión que nosotros hemos diseñado en para poder trascender todo esto es que desarrollar el poder personal para que tus declaraciones sean válidas. Entonces aquí vamos a intervenir, aquí vamos a crear las competencias, capacidades y recursos para desarrollar la parte activa de la comunicación. Quedamos que la parte activa de la comunicación es el escucha, no es el habla, y hablamos cómo podemos escuchar. Aquí es cómo poder hacer declaraciones poderosas siempre y cuando tengamos bien gestionados los estados de ánimo requeridos para que estas declaraciones funcionen. Ya hablamos del acto lingüístico. Hay muchos. Quien esté interesado en ello puede acudir con nosotros. Más abajo se le va a poner el link para que quien quiera tomar cursos, certificaciones sobre hipnosis transformacional evolutiva
y poder acudir y tomar cualquiera de estos temas donde vamos a estar interviniendo. Nos falta el último acto lingüístico que todos traemos, vamos a llamar juicios. Es imposible no emitir juicios, porque todos provenimos de la razón, pero tenemos que aprender a fundarlos. Ejemplo, yo afirmo que fulanito es incompetente. ¿Qué es afirmación? Ahí distorsionamos la realidad. Es un juicio, porque quedamos con una afirmación, tu lenguaje se ajusta con presión a la idea que estás describiendo, eso es un plumón. Enseña un pedazo de incompetencia, es un juicio y hay que fundarlo para que tenga su equivalencia. Déjame fundar el juicio rápidamente de que fulanito es incompetente. Quedamos que no hay que marcar identidad y hay que marcar conducta. En este caso, como dije que es, debo de bajarla de conducto al contexto donde dicha conducta es. Fulanito es incompetente para organizar fiestas. Mira, la primera vez, y después lo acompaño con afirmaciones que, aunque provenientes del pasado, son vigentes en tiempo presente. Mira, la primera vez que intentó organizar la fiesta se le olvidó la fecha, la segunda vez el vino, la tercera vez las invitaciones, la cuarta vez el pastel, la quinta vez ni siquiera se presentó. Por lo tanto, fulanito es incompetente para organizar fiestas, motivo por el cual no voy a delegar en fulanito el siguiente evento, lo cual no significa que fulanito le quito su poder declarativo, porque fulanito puede aprender a hacerlo muy bien después. Y quiero que presten atención porque este va a ser otro punto donde vamos a desarrollar estrategias técnicas, capacidades y competencias. ¿Por qué es importante el principio de realidad? Porque tenemos que partir de donde estamos, no de donde deberíamos, tendríamos o deberíamos o pudiéramos estar. Vamos a hacer preguntas claves para que vean cómo funciona el principio de realidad. La pregunta número 1 que yo haría sería, ¿es verdad? Ejemplo, ¿es verdad que la depresión no debería de haberse incrementado un 1200% en la actualidad? La mayoría de las personas dirían, sí, es verdad. ¿Están seguros? Sí, no debería incrementarse el índice de suicidios. ¿No tienen ninguna duda? No, no es verdad. Porque aumentó el índice de depresión en 1200% y el índice de suicidios. Si no es una verdad, ¿qué es? Una mentira que damos. Segunda pregunta, ¿cómo te sientes y cómo reaccionas por creer en una mentira? Lo que te hace sentir así no es el hecho de lo que estamos viviendo, es que no puedo aceptar ese hecho porque no es como debería. Es verdad, hecho, que no debería haber juicio, incrementarse esto, y nuestra mente se aferra a lo que debería, y lo que debería está en el pasado. No, no es verdad, es una mentira. ¿Cómo te sientes y reaccionas por creer en una mentira? ¿Te sientes con mucho miedo, con mucho enojo y muy resentido? Lo que te hace sentir así no es el hecho de que las cosas no son como uno quiere, es que no puedo aceptar esos hechos porque no son como deberían según nuestros juicios, y ahí distorsionamos la realidad y no estamos peleando con eso a lo largo de toda nuestra vida. Existe una buena razón. ¿Cómo te sientes y reaccionas por creer en mentiras? Enojado, triste. ¿Y cómo reaccionas? Con una ilusión de control, forzando el hecho a que sea como debe de ser, lo cual nos impide evolucionar porque como debe de ser es como estaban bien antes. Y con una ilusión de control, forzando a que sea como deben de ser, o con una impotencia que quiere decir, nada de lo que yo haga va a cambiar eso, entonces ¿para qué me esfuerzo? Tercera pregunta, ¿tienes buenas razones para creer mentiras? Que yo sepa, no hay ninguna buena razón para creer en una mentira. Entonces, ¿en quién te convertirías si dejas de creer en mentiras? En una persona de aceptación y paz, y por lo tanto con poder personal para gestionar adecuadamente como solamente aquí sabemos hacer. Convirtamos esa mentira en verdad. Convirtamos ese juicio en una afirmación verdadera. ¿Dónde está? En una afirmación verdadera.
La depresión se incrementó 1200% en menos de 10 años y el índice de suicidios también. Y está bien que se haya incrementado. Eso es una afirmación verdadera. Lo otro es un juicio. Ahora, ¿cómo puedo aceptar esa mala verdad? ¿Cómo voy a aceptar esa mala verdad? Deja de pelearte con la realidad. Viendo la intención positiva, escuchando la intención positiva de la realidad para que sea como es. No escuchando simplemente lo que nos pone mal, que son nuestros juicios. El índice se incrementó 1200 y está bien que se haya incrementado. ¿Cuál es la intención positiva de la vida al haber incrementado esto? Número uno, que estamos en un proceso de transformación en cambio donde todos los seres humanos estamos participando y que esto nos va a llevar precisamente a aprender a gestionar bien nuestras emociones y a poder ofrecerlas a los demás y tener una relación y los resultados que deseamos. Entonces, ya acepté esta mala verdad porque vi su intención positiva, lo cual no significa que esté de acuerdo, ni que me vaya a someter a eso, ni voy a luchar contra eso. Creo paz, poder personal. ¿A qué me comprometo? ¿Cómo puedo ser asertivo conmigo? Me comprometo a aprender a gestionar la inteligencia emocional, que van a ser las competencias que nos van a servir para que nuestras conversaciones sean más productivas, más fértiles. Porque, ¿cómo son tus conversaciones? ¿Son fértiles o estériles? ¿Son tóxicas o sanas? ¿Cómo queda la gente después de que conversas con ella? ¿Se van desanimados o motivados? Bien. ¿Es verdad que no debería de ser un hombre inseguro y con miedo? No, no es verdad, es una mentira. Porque soy un hombre introvertido y con miedo, aunque no lo parezca. ¿Cómo me siento por creer esa mentira? Enojado porque no tendría que ser así. Lo que me hace sentir enojado no es el hecho de que tenga miedo, sino que no puedo aceptar ese hecho porque no es como debería. Es decir, tampoco nos peleemos con nuestros enemigos, son internos. ¿En quién me convierto? ¿Hay una buena razón para creer en esa mentira? Ninguna. ¿En quién me convierto si no creer en esa mentira en nombre de aceptación y paz? Convierte esa mentira en verdad. Soy un hombre con miedo. Y está bien para mí ser un hombre con miedo. ¿Cuál es la intención positiva de mi inconsciente si la escucho? Por eso hay que escuchar la parte de misterio de nosotros. La intención positiva de mi miedo es que aprenda a generar valor, no seguridad. Porque si tengo miedo, ocupo valor, no seguridad. Creo paz, poder personal, me comprometo a gestionar mis emociones de manera empoderadora para sanarme a mí y a quien esté cerca de conmigo, lo cual estamos ofreciendo en LAD, que es especialista en todas estas áreas, para lo cual los invitamos a inscribirse. Mi nombre es Octavio y me dio mucho gusto poder compartir esto y ofrecer esta metodología que va orientada hacia el mismo fin, desarrollar la calidad del ser humano y ayudarnos a trascender la calidad de observador que somos para transformarnos en una calidad de observador donde se abran más posibilidades. Muchas gracias.